Bueno, muy buenos días tengan todos. Pues vamos a comenzar con una oración que Dios nos guíe en el estudio, ¿no? Padre, te damos muchísimas gracias por el día de hoy, te damos gracias porque podemos estar aquí delante de ti como congregación en tu presencia. Te pido, Dios, que esta reunión tú la llenes de tu espíritu y que tú permitas, Padre mío, que podamos escuchar tu voz a través de lo que el día de hoy, tanto en el estudio del Espíritu Santo como en el estudio de los Salmos, Señor, del estudio de la santidad, como en el estudio de los Salmos, podamos aprender de ti. Señor, tú sabes que ni Miguel ni yo somos nadie para poder enseñar y sobre todo enseñanzas profundas. Por eso te queremos pedir que tú tomes nuestra boca, Señor, y puedas abrirla para poder enseñar conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos presentes, incluyéndonos nosotros, Padre. Te queremos pedir por todo esto. Permite que las personas que no han llegado puedan acelerar sus pasos, puedan venir pronto, y Señor, pues que también este estudio pueda quedar grabado debidamente, Señor, para que los que no pudieron llegar lo puedan tener. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues el tiempo tenía que llegar y pues desde hace mucho tiempo sé que algunos de ustedes estaban esperando este salmo, ¿no? Y bien, pues el tiempo de espera ha sido mucho y pues también el tiempo en que vamos a estar en este salmo pues va a ser más de lo que antes habíamos estado en otro salmo, ¿no? Por obvias razones. Y bien, pues no sé si alguno de ustedes, desde luego, yo creo que si les pregunto que si alguno de ustedes conoce el Salmo, lo han leído, el Salmo 119, desde luego lo saben, y saben que tiene varias características muy específicas este Salmo, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los salmos más maravillosos de la palabra, y además no solamente es el Salmo más extenso, sino también es el capítulo más extenso de toda la palabra. Y además de todo eso, no solamente es por cantidad, por duración, por longitud, sino también es un salmo que tiene una gran profundidad en todo lo que este salmo dice, ¿no? Hemos hablado en esto primero que es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Y de qué trata el capítulo más largo de la Biblia? ¿Cuál es el personaje? Siempre en toda la palabra el personaje principal es Dios, pero podemos hablar de aquí cuál es el segundo personaje principal de este salmo. La palabra, exactamente. Entonces, fíjense el mensaje que Dios nos da. Nosotros conocemos el canon de los 66 libros. Justo en medio de todo ese canon de los 66 libros está el mayor libro de todos, que es los Salmos. Es el libro más largo, además, y casi a la mitad está este Salmo 119. Habíamos hablado que el Salmo 117 se encontraba exactamente a la mitad. Bueno, pues casi a la mitad de este Salmo 119, y curiosamente pone Dios a la mitad como una enseñanza muy especial la palabra, dándonos a entender con esto la importancia que tiene para Dios su palabra y la importancia que Dios quiere que tenga para nosotros. Últimamente, desde mucho tiempo, desgraciadamente, los salmos, desgraciadamente la palabra de Dios tiene muy poca importancia para el hombre. Tenemos que los dos recursos más poderosos que tenemos como creyentes es la palabra y la oración. Y son los recursos que más descuidamos como creyentes. Descuidamos mucho nuestro tiempo al lado de Dios, descuidamos mucho nuestro tiempo de oración. Pero Dios quiere darnos a entender con esto de que si es el capítulo más largo de la Biblia, si está al centro de la Biblia y habla de la palabra, entonces tenemos que nosotros ponerle esa importancia en nuestra vida a la palabra de Dios. Lo dice el Salmo 138, versículo 2.
Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí Dios nos dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando un predicador o un maestro de la Biblia se separa de la Biblia y empieza a enseñarte otras cosas, entonces no es un buen maestro. Huye de ese maestro, porque entonces no le está dando importancia a lo que Dios le está dando importancia, que es la palabra. Ahora, vamos a dar en esta introducción varios datos que les van a gustar, que son datos interesantes, ¿no? Aunque en sí el estudio no estamos aquí para escuchar solamente datos interesantes, pero creo que es importante de vez en cuando escucharlos. En cuanto a la autoría de este salmo, no se sabe exactamente quién fue el autor. Tradicionalmente se pensaba que era el rey David, que era un salmo más del rey David, y que este salmo había sido una recopilación de muchos años de ciertos pensamientos y enseñanzas que él tenía a lo largo de sus poesías. Ahora, en la actualidad, algunos estudiosos piensan que fue escrito este salmo en el periodo de la cautividad, lo cual se apunta con esto especialmente a la persona de Esdras. A mí, en lo particular, no se me hace nada descabellado que pudo haber sido Esdras el que compuso este salmo, porque recordemos que Esdras era un doctor de la ley y además amaba profundamente la palabra de Dios. A Esdras también se le atribuye, además de los libros de Esdras y Nehemías, se le atribuye Primera y Segunda de Crónicas. ¿Ustedes sabían que Primera y Segunda de Crónicas es un libro hecho para cautivos? Para los que salieron después de la cautividad, para poner todas las cosas y la historia de Israel, las cronologías. A veces estudiar, especialmente leer Primera de Crónicas, a veces se hace un poquito pesado por todas las genealogías. Pues, sin embargo, esto era algo muy importante y que Esdras puso en orden para poder darle identidad a ese pueblo que estaba bastante destruido en ese momento, ¿no? Bien, ahora, no importando su autoría, porque finalmente todo esto son algunas teorías, podemos ver que este salmo fue una recopilación llevada quizás a cabo de mucho tiempo. Y a diferencia de otros salmos, hemos visto salmos que tienen una línea de enseñanza, como el Salmo 23. ¿Qué te enseña, por ejemplo, el Salmo 23? El Salmo te enseña la dependencia de tú como oveja al pastor que es Dios y de cómo Él tiene cuidados en ti. Entonces tiene una línea de aprendizaje muy dada, ¿no? Igual el Salmo 19, que también habla de la obra, habla de la obra de Dios y de la palabra de Dios y de su interacción contigo, y de alguna manera te habla de los 3 niveles de conocimiento que una persona puede tener acerca de Dios. Primero conocerla a través de la creación, después conocerla a través de su palabra y después hacer su palabra suya, disfrutarla. Pero este salmo es un montón de conceptos vertidos que de alguna manera no es fácil estudiarlo a través de una línea. Es un poquito como, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el libro de Proverbios? Y estuvimos viendo, y cuando tú ves Proverbios, especialmente a partir del capítulo 10, ves mucha sabiduría en esos proverbios, pero no ves un hilo conductor, sino muchas frases muy sabias y puestas ahí, ¿no? Bueno, así que son 2 características. Fíjense que este salmo, al ser el salmo más grande, el capítulo más grande, tiene 176 versículos. Y estos 176 versículos están divididos en 22 secciones de 8 versículos cada sección. Aproximadamente, si Dios nos permite, vamos a estar viendo una sección cada dos domingos. O sea, vamos a la mitad de una sección, la mitad. Estoy calculando más o menos que nos tardemos como un año, pero
Así que no es para asustarlos, sino más bien para que lo vayan paladeando, ¿no? Y bueno, pues curiosamente cada una de estas secciones comienza con una letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto es un salmo acróstico, es un poema acróstico. Ustedes saben qué es esto de acróstico, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando era chiquito, nos pusieron a varios niños de segundo de primaria a hacerle una recitación al director, porque era su cumpleaños. Y todavía me acuerdo mucho de la recitación que me tocó, la recitación empezaba con R, porque cada niño tenía que poner una letra, dice felicidades director, y a mí me tocaba la R de director, entonces empezaba mi poesía y me ponía la R, y entonces empezaba con la poesía, la poesía con R, ¿no? Eso era una poesía acróstica, da un mensaje a través de la letra con la que empieza. En este caso, el Salmo 119 empieza con cada letra. Cada uno de las secciones empieza con la letra del alfabeto hebreo que está indicada ahí. Ahora, a mí se me hace hermoso, esto no lo leí en ninguna parte, pero yo puedo concluir que al tener el alfabeto completo a través de esas 22 secciones, se habla de una manera completa, se da una idea completa de lo que Dios nos quiere decir de su palabra. Hay otros salmos que hemos visto que son acrósticos, que son mucho más chiquitos. El libro, por ejemplo, de Lamentaciones de Jeremías, es un libro muy interesante porque también es un libro acróstico, es un canto acróstico, especialmente en el capítulo, tiene 5 capítulos, me parece, de los cuales los 2 primeros y los 2 últimos son 22 versículos cada capítulo, y el último versículo son 66, que es un múltiplo de 22. Entonces, bueno, son muchos datos, pero es interesante cómo era algo. Ahora, la palabra ley, palabra, mandamiento, etcétera, etcétera, se menciona en 171 de los 176 versículos. Y la podemos encontrar en las diferentes formas. Por ejemplo, ley, en hebreo Torah, la cual aparece utilizada 25 veces. También aparece palabra, pero en la parte, su traducción en hebreo es dabar, que especialmente se utiliza 2 veces, ¿no? Es palabra, que es dabar, y palabra, que es imra. La palabra que quiere decir dabar es una revelación dada de Dios para el hombre. Y la palabra imra es simple y sencillamente una palabra salida de la boca de Dios, como la creación, ¿no? La creación, cuando Dios abrió su boca y empezó y dijo, hágase los cielos y hágase la luz. No era un mensaje dado a nosotros o una revelación, simple y sencillamente Dios abrió su boca y dio una palabra. Entonces esas son las 2. Bueno, la primera, que es dabar, aparece 24 veces, y la segunda, que es imra, aparece 19 veces. Y tenemos otros dados, juicios, también aparecen juicios, mispatín, utilizada 23 veces, testimonios también, edult, que está utilizada 23 veces, mandamientos también aparece, mishwa, utilizada 22 veces, estatutos, ukim, que aparece 21 veces, preceptos, pikudín, utilizada 21 veces. Entonces, de una u otra manera, en 171 de los 176 versículos aparece la palabra, aparece referencias a la palabra de Dios. Bien, hay algo muy interesante porque también no dejamos de tener anécdotas con respecto a este salmo y su interacción con creyentes o personajes famosos de otras épocas. Les voy a contar algunas. Por ejemplo, Lutero. Lutero se sabe que amaba tanto este salmo que decía que no cambiaría una hoja, una página de este salmo, porque este salmo son varias páginas, por todo el mundo, no lo cambiaría. Se sabe también, por ejemplo, algunas personalidades famosas en siglos anteriores, se sabe que se sabían de memoria este salmo.
Imagínate los 176 versículos de memoria. Entre ellos, un político inglés que se llamaba William Wilberforce. William Wilberforce fue el que inició el movimiento en el siglo XIX, el movimiento de abolición de la esclavitud en Inglaterra. También otro personaje famoso que lo sabía de memoria era el doctor Livingstone, David Livingstone. Ustedes ya han oído hablar de este gran misionero en África, ¿no? En el siglo XIX. Un predicador y escritor puritano del siglo XVII que se llamaba Thomas Manton escribió una obra de estudio sobre este salmo, la cual está contenida en 3 grandes volúmenes de más de 500 a 600 páginas cada uno. O sea, este hombre se dedicó más de 1600 páginas para escribir acerca de este salmo. Está interesante tener ese documento. Un pastor de Edimburgo en el siglo XVII, George Wishart, esta es una anécdota muy simpática, dice, fue condenado a la horca por su fe. En aquel entonces se le permitía, estando en el patíbulo, a cada reo recitar una porción de la escritura o un salmo de su preferencia. Bueno, este hombre se le ocurrió recitar delante de todos el Salmo 119. Bueno, no llegó hasta 2/3 partes del Salmo cuando llegó su perdón. Dice, y se le permitió vivir. Ustedes han oído hablar de Matthew Henry. Matthew Henry es un gran comentarista del siglo XVIII, de la Biblia. Bueno, él comenta que cuando era niño, él y a sus numerosos hermanos, su padre les pedía que meditaran en un versículo diario de este salmo. Al tener 176 versículos, este salmo podían meditar 2 veces en cada versículo al año, estos niños. Y el padre de Matthew Henry pensaba que al meditar y meterse en este salmo en su corazón, les daría un gran amor por el resto de las escrituras. Fíjate. Y era un padre sabio, porque podemos ver que esto se cumplió en la vida de Matthew Henry. Matthew Henry fue un comentarista bíblico que todavía se pueden conseguir sus comentarios. Y aquí a lo mejor Miguel me desmentirá, pero hay comentarios de todos los libros de la Biblia y prácticamente versículo por versículo son los comentarios de este hombre. Dedicó su vida entera. Dime si no realmente aprendió a amar desde chico las escrituras, ¿no? Bien, pues ahora en cuanto a han sido anécdotas y todo esto, pero en cuanto a nosotros, el día de hoy vamos a comenzar un salmo extenso. Y sabes, va a ser muy importante aprovechar esta gran escala que hacemos en la palabra. Va a ser una escala larga, no va a ser un camino corto. Va a ser de aquí a que empecemos a ver el Salmo 120, pues a lo mejor, como les decía, es un año. Pero vamos a aprovechar este tiempo para también, como estos niños de la familia de Matthew Henry, a poder amar la palabra, poder apreciarla a través de este salmo, ¿no? Tengamos en cuenta que este salmo, cuando lo vamos a escuchar, no habla de solamente unas porciones, sino habla de toda la palabra de Dios. Y no solamente habla de ciertos libros o historias que nos gustan. Y sabes qué, yo espero que Dios nos permita que cada uno de nosotros piense y evalúe qué tanto amamos a Dios, a la palabra de Dios, a través de cómo es nuestro acercamiento, nuestra aproximación para con ella. ¿Qué significa la palabra de Dios para ti hoy por día, ¿no? Ajá. Como dijimos al principio, Dios dedicó el capítulo más extenso de la palabra a su propia palabra, enseñándonos con esto la importancia de amarla. Hemos visto ya algunos ejemplos de personas que amaban la palabra de Dios, que podían no solamente
aprender la memoria, sino recitarla el día de su muerte. Ajá. Y también esto nos hace varias preguntas muy importantes para poder meditar. La primera, la más obvia, ¿cuánto amas la palabra de Dios? Como dice, oh, cuánto amo tu palabra, todo el día es en ella mi meditación. Bueno, ¿cuánto amamos la palabra de Dios? Segundo, ¿tienes como un hábito leerla, como un hábito diario, leerla, estudiarla y meditar en ella? Tú puedes decir que la amas, pero si no la pelas, pues quiere decir que no la amas, ¿no? Si no le haces caso, quiere decir que no, pues que realmente no la amas. Ahora, otra cosa, ¿cómo lees la palabra de Dios? Hoy que dices, bueno, sí la leo diario. Conozco a personas que la abren y donde ponga su dedo, ahí es lo que oyen hoy, ¿no? Entonces, dice, ¿lees toda la palabra? Y aún los libros que te puedan parecerte difíciles como Levítico o las genealogías de Primera de Crónicas, ¿cómo lees la palabra de Dios? ¿O solamente caminas por aquellos, la historia de David y Goliat, y digo que te dan muchas enseñanzas, o la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, o cosas que son muy fáciles de leer? Ajá. ¿Cómo lees la palabra de Dios? Hay veces que te va a tocar leer esos pasajes que te encantan, pero hay otras veces que vas a tener que caminar por algunos pasajes áridos, pero que Dios nos exhorta a orar aún por eso y decir, Dios, enséñame, ¿qué me enseñas acerca de que tal persona tuvo 2 hijos que se llamaban Upín y Humín, ¿no? O sea, ¿memorizamos pasajes? Esa es otra. Y otra cosa, tu lectura es sistemática. Dios es un Dios de orden. Y mira, no se trata de ser legalistas ni decirte, mira, aquí en esta iglesia se tiene que leer la Biblia de esta manera y así y asado. Sin embargo, hay parámetros y cosas generales. Y creo que es muy importante el que tú puedas ir leyéndola en orden. Y como te decía en el o sea, con una buena velocidad, sí, es importante la velocidad, pero no hay que sacrificar la calidad. De nada te sirve leer la Biblia en 2 veces a la Biblia en un año, por ejemplo, si realmente no recuerdas nada de lo que lees, si pasas los versículos así rapidísimo. Es mejor que tú puedas leer un poco más lento, pero nutrirte realmente de la palabra de Dios. Ajá. ¿Seguimos un orden? Imagínate, creo que todos nosotros sabemos lo que es importante la nutrición y sabemos lo que es importante alimentarnos balanceadamente. Entonces, aquí tú me desmentirás, Denise. Pero imagínate que tu desayuno consista en ir a Costco a hacer a comer muestritas, ¿no? A probaditas de lo que te dan, ¿no? Son muy sabrosas las probaditas. Pero a veces podemos estar alimentándonos así de la palabra. Ay, ahora quiero leer este salmo, esto, y ahora quiero leer lo otro. No, es importante hacerlo en orden y sistemáticamente. Te darás cuenta de los resultados al ver tu avance en las Escrituras. Es muy importante tener en cuenta que esto te debe de ayudar a tener un buen avance, no solamente un buen avance, sino una comprensión profunda. No avanzar por avanzar, como lo habíamos comentado, sino como lo haríamos con una buena forma de alimentación, degustando el alimento y aprovechando todos sus nutrientes. ¿Bien? Si tú y yo vemos esta lista y nos encontramos cojos en alguna de ellas, estas preguntas que hice, entonces no dejemos de pasar la oportunidad de tener este salmo sin que Dios produzca en nosotros un amor por su palabra. Si al decirte todas estas preguntas tú les has puesto palomita, qué bueno. De todas formas, Dios quiere que en cada uno de estos aspectos profundicemos y caminemos en la palabra. Realmente deseo que Dios aumente nuestro temor, reverencia y amor por su palabra a través de este salmo.
Y como dice Isaías 66, versículos 1 al 2, fíjate, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Un gran Dios inalcanzable para nosotros, que no podemos agradarlo, ¿no? O sea, ¿qué lugar habrá para que le habremos de edificar? Dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Algo que puedes ver a lo largo de todo este Salmo 19 es que constantemente el salmista ha humillado su alma para conocer de una mejor manera la palabra de Dios. Bueno, vamos a quedarnos aquí con esta introducción, y Dios mediante en 2 semanas comenzamos el Salmo. ¿Allá sí se oye? Bueno, lo que pasa es que sí, por eso hace rato me metí con aquella bocina, pero está fallando un poco. Quién sabe qué pase. Entonces se está oyendo muy bien, Alex. Entonces él tiene mala voluntad. No, del lado izquierdo. Se me hace que eres tú, Memo. No sé. Mira tu izquierda. Bueno, mira. Sí, ya aquí estoy. Bueno, volviendo al punto de la palabra, sabemos que Jesucristo es la roca y que profundizar, o sea, aquí estamos hablando en este pasaje, y por eso lo escogí, de cimentar nuestra vida. Nosotros ya sabemos que la piedra principal, la piedra angular, es la base de un cimiento, de una construcción. A 22, por favor. Exacto, subir a 22 es bajar el frío.
Está a 20. $22. Pase. No, 18 es más frío, ¿no? Sí. No, es al revés, aquí es al revés. Más sube, más frío. Usted es el experto. Bueno, entonces para la próxima nos lo dejan en 18, por favor. Muy amable. Para la próxima. ¿Son 18 grados o 18 X? No sé. 18 grados de frío, ¿no? Es al revés. Es al revés. No, sí está bien. ¿Sí hizo más calor? Sí, vamos. Bueno. Ok, le dejamos en 18. ¿No? ¿Así está bien? ¿Cómo es así para ahora? No, ya está bien. Entonces así lo dejamos. Gracias. Bueno. Volviendo al punto de la roca, sabemos que Jesús es la piedra angular y, dicho de otra manera, es el cimiento de nuestra vida. Para que nosotros podamos cimentar nuestra vida en forma correcta, necesitamos no conocer, sino vivir lo que dice la palabra. Recuerden que la Escritura dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, en nuestra cultura y en nuestro sistema de pensamiento, a veces nos es muy difícil aterrizar o captar la esencia de un pasaje, pero prácticamente lo que nos sugieren aquí es que debemos vivir la palabra. ¿Qué significa esto? Que rija nuestras acciones, que la palabra de Dios more en nuestro corazón y module nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra relación con el prójimo, etc. Es la palabra lo que la hace. Por eso es tan importante tener la palabra morando en el corazón. Y de ahí esta introducción del Salmo 119 que estuvo muy interesante, porque es la palabra lo que nos va a sacar adelante en un problema de la vida. Es la palabra, son las promesas de Dios. Ante una situación de una tentación, es la palabra de Dios. Imagínense, por ejemplo, ustedes a David cuando ve bañarse a Betsabé y la codicia. Primero, pues hubo varios pasos. Primero pregunta quién es, pues es una mujer casada. ¿Y con quién está casada? Pues uno de tus principales valientes de los 30. Y aún así él fue rompiendo líneas que si en ese momento él hubiera tenido la palabra de Dios, entonces él hubiera refrenado sus acciones. Por tanto, la palabra de Dios nos refrena mucho a pensar mal, a hacer el mal, a meternos en todo tipo de mal que destruye nuestra vida. Recuerden, ¿qué es lo que nos separó de Dios? El pecado. Y el pecado es salirse de la línea que Dios nos marcó. Los 10 mandamientos es la forma en la cual nosotros podríamos vivir seguros y felices y contentos. Pero al salirnos de ellos, entonces vino el caos que estamos viviendo y vamos viviendo en forma creciente. Entonces, si nosotros edificamos nuestra vida sobre el fundamento de la palabra, entonces vamos nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. Por otro lado, edificar sobre la arena significa conocer y no hacer, o ver en forma superficial las cosas. Es como darte permisitos. Dios dice esto, pero yo me doy un permisito de esto, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que mira para codiciar. Entonces, hay un dicho que se decía, me voy a echar un taco de ojo, ¿no? Bueno, esos permisitos afectan tu mente.
Si la palabra te dice no mires, si la palabra te dice no hables mal, si la palabra te dice no pienses mal, no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. O sea, la misma palabra empieza a modular y a regir tu pensamiento, y es ahí donde entras tú en el proceso de la santificación. Satanás, por supuesto, con todos los distractores que tiene, y hoy más que nunca, porque todos los medios de comunicación están bajo el poder del maligno. Entonces, aunque tú de alguna manera quieras medio librarte, siempre te vas a topar con la maldad. Y entonces, ¿qué pasa si ya hace calor, no? Sí. ¿Qué pasa? Se Le pusieron a 24, ¿verdad? A 25. Sí, yo por eso les decía que a 22, pero no me hicieron caso. Bueno, no importa. Lo peor que puede pasar es que ya la próxima vez le digamos así. Entonces, volviendo aquí al punto, para no salirse ya mucho de aquí del contexto, edificar sobre la reina es tomar superficialmente la palabra de Dios, no profundizar en ella, no vivir en ella, no meditar, que no rija tu pensamiento. Recuerden que Dios nos pone varios ejemplos, y uno de los ejemplos más digamos, que más manifiestan eso es en la parábola de las vírgenes. Se las voy a leer brevemente. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, por cierto. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Dios a todos nos da a conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia que en Colosenses que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, en el capítulo 1. Entonces, hoy más que nunca a nosotros nos consta, porque a través de los medios de comunicación la palabra de Dios se ha difundido por todo el mundo más que nunca. Pero ¿quiénes son las prudentes? Las que oyen y hacen caso y siguen. ¿Quiénes son las insensatas? Las que oyen, saben, pero no hacen nada. Entonces, esos son, podríamos decir, los falsos creyentes. Muchas personas hoy en la actualidad se dicen creyentes, pero el verdadero creyente es el que oye y vive, el que oye y cree. Entonces, estas representan a las vírgenes prudentes. Tomar el aceite aparte o una porción de repuesto, es decir: Padre, yo le voy a hacer caso a lo que tú me dices y voy a hacer lo que dices. Y entonces el Espíritu Santo entra en ti, una fuente inagotable de aceite. Siempre a los reyes se les ungía con aceite, a los profetas también, porque era un símbolo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, pero si eres prudente vas a hacer caso y te vas a convertir, y entonces tendrás esa fuente de agua que salte para vida eterna, según decía Jesús. Las insensatas son las que hacen, las que oyen, pero no hacen caso también, pero ya no vamos a atacar esto. Está la parábola del sembrador, donde vemos los 4 casos. El caso del que oye, llega el diablo y arrebata. El que oye y la tierra tiene poca profundidad, o sea, no tiene el cimiento suficiente, entonces sale el sol y se marchita. El que oye, pero crece entre espinos y los ahoga en la palabra y se vuelve infructuosa.
Y el que oye y cae en buena tierra es el que da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Entonces ahí vemos nosotros el impacto de la palabra. Entonces nosotros hoy más que nunca tenemos que estar conscientes. Tenemos que no nada más leer, sino estudiar y profundizar en la palabra de Dios, ver comentarios, ver, por ejemplo, si ustedes leen un capítulo, no nada más se concentren en un versículo, traten de ver la Biblia en su contexto, porque así es donde está la verdadera sabiduría. ¿Cuál es el sentido del libro? La mayoría de ustedes tienen, si no es que todos, la Biblia del diario vivir. Recuerden que en un tiempo se repartió esta Biblia y eso trae muchas explicaciones muy interesantes. Al principio de cada libro trae la explicación del sentido del libro, etc. Bueno, entonces la misma palabra nos vuelve a exhortar de lo mismo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con la gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. O sea, more en abundancia, no nada más así superficialmente. Tiene que saturar nuestra mente y nuestro corazón. La palabra es el único elemento que puede transformar nuestra mente. Cambia nuestra manera de pensar. Entonces ahí viene otro pasaje que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Ven ustedes? Nos ayuda a comprender lo que nosotros ni podemos comprender. Nosotros, por ejemplo, las emociones a veces nos ganan, nos bloquean, los temores, la ansiedad, todo eso nos hace vivir o tomar las cosas en forma diferente o superficial. Pero lo primero que hace la palabra es que nos va llevando a la paz y a la quietud. Al reposar en ella, y vemos el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Los delicados pastos es la palabra. Las aguas de reposo son las promesas. Entonces ahí es donde está. La palabra hace ese efecto en nosotros. Y en la medida que nosotros vamos quitándonos del afán, la ansiedad, los temores y todo eso, nuestra capacidad de comprensión va en aumento. Pero sobre todo tenemos nosotros que creer para poder darle la verdadera importancia que la palabra de Dios merece. Tenemos que creer en el amor de Dios. Él nos dio los 10 mandamientos, pero no nada más los 10 mandamientos, nos dejó su palabra, que representa a Jesucristo, y Jesucristo es el acto más grande de amor de Dios hacia la humanidad, tanto que dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, fíjense, ahí está. Crees en Cristo, crees en la palabra, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados, y sed un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3, 14 y 15. Pero fíjense, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la consecuencia o el resultado es la paz de Dios. Por eso casi todas las epístolas empiezan: misericordia y paz a vosotros, porque es esa paz la que nos puede dar el estado perfecto para aprender. Pero si nosotros no reconocemos o creemos en la misericordia, el amor de Dios, y creemos en la misericordia de Él, entonces va a ser muy difícil que podamos entender. Pero dice la Escritura que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al ir a la palabra, tenemos que pedir a Dios su dirección, que nos ilumine, que nos haga ver lo que tenemos que ver o entender lo que tenemos que entender, y que además nos dé el deseo de obedecer. Recuerden que por naturaleza todos somos rebeldes. Más adelante vamos a estudiar
en esta misma sección, no creo que alcancemos hoy. Pero nosotros somos santos, porque Dios nos santificó, pero somos pecadores a la vez. Somos santos y pecadores. Entonces, ¿cómo se va a reducir el pecado? Cambiando la mente. Y Dios empieza a hacer esa transformación al grado que Él dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Aquí el punto, enfatizar, es integridad. Tenemos que ser íntegros en nuestra relación con Dios, en nuestro pensar. Debemos ser honestos. ¿Cómo vas a decirle a Dios o cómo vas a pedirle ayuda sobre algo que no reconoces o que ves superficialmente? La honestidad es algo muy importante, primero que nada con Dios, porque Dios hizo el corazón, Él lo moldeó, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Nosotros no tenemos que decirle nada. Por tanto, cuando Dios nos pide que seamos íntegros o seamos honestos, no es para que Él entiende todo intento de los pensamientos, dice la Escritura. Es para que nosotros tomemos conciencia de nuestra posición. David decía: soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, etc. O sea, todo siervo de Dios, como Job, mientras más cerca está de Dios, más se pone al descubierto su maldad y su pecado. Por eso Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco. También la Escritura dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Job le decía a sus compañeros que sus baluartes son baluartes de lodo. O sea, lo que el hombre más tiene es baluarte de lodo. Ya volvió a hacer calor y ahí le pueden poner en 22 a ver si de casualidad es La temperatura. Sí. Estaba en 20, Sí, bajó mucho. pero le subieron a 25, creo. ¿22? Sí, por favor. Voy a poner en 22 y que lance el aire hacia los lados. Ok, gracias. Isaías 64:6. Eso dice, ¿no? Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, de alguna manera queriendo justificarnos o sostener lo que somos para ir con Dios y presentarnos de la manera que no es adecuada, o que no es la realidad, entonces nunca vamos a poder arreglar. Tenemos que partir de la base de que no hay justo ni a uno, que el mal está en nosotros, y aunque no lo percibamos, tenemos que estar conscientes de que el mal está en nosotros. Por eso es justo, y eso lo decía Lutero, somos justos y a la vez pecadores. Pero Dios en su misericordia dice que Dios no se ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. O sea, ahí es donde empieza el cambio, cuando crees en el amor de Dios, cuando crees en la bondad de Dios, cuando crees en que la solución que Él nos dejó planeada desde antes de la fundación del mundo es la verdadera solución para nuestra vida. De otra manera nos va a ser difícil creer. Recuerden una cosa muy importante: el pecado es consecuencia del orgullo, y el orgullo produce autosuficiencia, y eso nos lleva a desafiar a Dios. El pecado es salirse de la línea que Dios nos marcó. Eso habla de arrogancia de tu parte, de creer que tú eres más inteligente que Dios. Si Dios dice que todos somos pecadores y cuando nos presentamos delante de Él partimos de esa base, nos va a ser más difícil ver el grado de maldad que hay en nosotros, y nuestro corazón, una de las primeras cosas que Dios va a hacer es, a través de su misma palabra, sensibilizar nuestro corazón. Si no nos presentamos de esta manera,
nuestro corazón se va a endurecer como una roca. ¿Y qué quita esa dureza? La misma Biblia te lo dice. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra o la roca. El único elemento que Dios dejó que puede quebrantar la dureza del corazón es la palabra de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nosotros decidimos ser honestos con Él y empezamos a caminar en la voluntad de Dios, cumpliendo con la fuerza de Cristo y el poder del Espíritu Santo lo que Él dice, entonces empieza a actuar la misericordia, empieza a tomar sentido su fidelidad y la liberación es el resultado. Vivir en la libertad de Cristo. ¿Qué quiere decir vivir en la libertad de Cristo? Ver de una manera diferente las cosas. Por ejemplo, el pecado te cautiva, te seduce y te induce. Esa es la esclavitud del pecado. La libertad de Cristo es conocer las cosas sin relación con el pecado, como era antes de que Adán y Eva cayeron. Ves de una manera diferente, ves desde una perspectiva diferente y sobre todo, yo creo que lo más importante es que se aprende a saber cómo Dios ve. ¿Por qué creen ustedes que Dios odia el pecado? Porque sabe las consecuencias que trae a nuestra vida. Entonces la palabra de Dios hace que nosotros comencemos a ver cómo Dios ve. Y entonces esto nos libera de la trampa. Recuerden que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Entonces, todo el mundo que está bajo el maligno, que eso nos dice 1 de Juan capítulo 5, el mundo entero está bajo el maligno, quiere decir que todo el mundo, o sea, toda la filosofía de este mundo está basado en la mentira. Por eso nos aleja de Dios. Por eso dice, no améis al mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo Dios ve, empezamos a ver, nos empezamos a liberar de la seducción del pecado. Puedes vivir las mismas circunstancias que todos, pero de una manera diferente. Esa es la característica de un hijo de Dios que está edificando su vida sobre la roca. Entonces, Dios, nosotros como hombres y mujeres de Dios, nos tenemos que pensar que nuestro principal objetivo debe ser vivir para agradar a Dios. Si desde un momento, si en cualquier momento o problemática o circunstancia que tú vivas, quitas los ojos de Dios, ¿qué pasa? La Biblia te da un ejemplo, Lucas 9:62. Cualquiera que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. La característica de un arriero, el que ara la tierra, no es arriero, el que ara la tierra, es que tiene que tener los ojos puestos hacia adelante siempre. ¿Por qué? Porque si los desvía, el surco desvía automáticamente. Entonces, al momento de sembrar la semilla, imagínense un surco sobre otro, todo va a ser un lío. Poner los ojos en Cristo nos va a permitir siempre seguir el camino correcto. Nunca se nos olvide algo, Cristo ya venció. Y la única manera en que nosotros podemos vencer es siguiendo las pisadas de Cristo. Por eso en Romanos 8 dice, vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando nosotros vivimos de esta manera, entonces vivimos en paz, ¿sí? Entonces tendremos paz, la paz que sobrepasa. Y entonces, este pasaje de Isaías 66:2 que mencionó, uno de dos mencionó Alex, se me fue a tratar. En descanso y en reposo tendréis paz. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahí está. ¿Descanso en qué? ¿En tus obras? No. En lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Él ya hizo todo tu trabajo. Ahorita vamos a profundizar más la próxima vez. Él ya hizo todo el trabajo. La fe es creer.
Y al creer vas a dejar que Él moldee tu vida. Por eso es en descanso y en reposo seréis salvos. Por eso Dios hace que tu palabra, que es la fuente de vida, te lleve a ese lugar donde puedes escuchar la voz de Dios, donde puedes desear cambiar, donde le crees. Ninguno de nosotros se imagina lo que viene con Dios, pero sí nos lo dice la palabra: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se imaginan ustedes? No tenemos idea de lo que vendrá. Pero este mundo, por lo mejor que te ofrezca, no se compara en nada con lo que vendrá. Tan solo el disfrutar de lo que Dios hizo para nosotros. ¿Nosotros podemos disfrutar de la vida? No, a menos que estés en una perfecta relación con Dios, porque el pecado te acusa. Recuerden que nuestra conciencia está de parte de Dios, y cuando tenemos mala conciencia no podemos disfrutar de nada, aunque lo poseamos todo. Por eso ves a los hombres más ricos quieren más, no se sacian, porque su vacío es del tamaño de Cristo. Pero cuando Cristo llena tu vida, vives una vida de satisfacción. Les voy a poner un ejemplo de esto. La sensibilidad que tenemos. Todos tenemos cierta sensibilidad, unos más, unos menos. Pero cuando tú tienes una gran sensibilidad, automáticamente tienes la capacidad de disfrutar más de las cosas y de la vida. Por ejemplo, el sabor. ¿Qué pasa cuando tú comes algo y no tienes sabor y no te sabe? Pues como que no le hayas tanto chiste, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está gripado y está fuerte la gripa, que comes y no te sabe nada la comida. ¿Sientes satisfacción por comer? No. Pero cuando tienes un buen sabor y todo, puedes disfrutar de todos los alimentos, ¿no? Es algo así como esto. Cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, Él nos permite ser tan sensibles que cada día con menos disfrutamos más. O sea, ya no importa la cantidad, porque eres tan sensible que con el estímulo más bajo, por decirlo de alguna manera, puedes disfrutar de la vida. Porque si no, Pablo no hubiera dicho en Filipenses 2:12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en humildad, en escasez y en abundancia. Para todo estoy puesto en todo estoy puesto y para todo, y luego viene el que la mayoría se sabe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven ustedes? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque el motivo de tu gozo se convierte en Cristo, no en las circunstancias. Mientras tu gozo no es Cristo, naturalmente tú vas a tratar de encontrar satisfactores en las cosas y en las circunstancias. Pero cuando tu gozo es Cristo, entonces tú puedes ser feliz aunque no tengas nada, ¿no? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, ¿no? Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esa es la vida cristiana y la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero eso solo se puede dar cuando la palabra verdaderamente llena tu vida, cuando la vives. Y pasa algo muy curioso. Estamos hablando de la sensibilidad y de la insensibilidad. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Cuando tú no has comprendido la grandeza de la palabra, y bueno, eso es todo preparación para lo que Alex nos va a dar de aquí a mucho tiempo, pero cuando tú no has comprendido la palabra de la grandeza de la palabra, te parece árida, te parece sosa. ¿Por qué? Porque no leías el sentido. Pero cuando empiezas tú
a comprender la grandeza de la palabra, tu vida se convierte en un banquete continuo, porque tu gozo está en la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo Jesús a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante. Y vamos a tener muchos ataques de todos tipos para no vivir en la palabra. Va a haber muchos distractores. Pero Jesús dijo: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busca a Dios. No desistas hasta que se revele en tu vida. Y cuando se empiece a revelar, entonces tu vida se va a empezar a ser transformada. Entonces empezarás a liberarte de tantas ataduras que tienes, que te impiden pensar correctamente, que te impiden ver las cosas con la claridad necesaria. O sea, no deseches la gracia de Dios, porque está puesta para nosotros. Y volvemos a la parábola de las vírgenes. ¿Vas a ser una virgen prudente o una insensata? Ahí está. Entonces, naturalmente no tenemos el deseo de hacerlo porque el pecado nos ha afectado, pero Cristo, cuando venimos a Él, comprendemos nuestra necesidad y venimos a Él, Él nos quita las ataduras y entonces nos da todos los elementos para que nosotros podamos aprender a vivir como Él planeó, en la palabra. Y en la medida que profundices en ella, la vas a disfrutar más. Entonces, concluyendo esta parte del estudio, que no es más que una introducción de esta última fase, porque lo que vamos a ver es el llamado más elevado. Concluyendo, la palabra, tu actitud hacia la palabra es lo que va a determinar cómo es tu relación con Dios. Así de simple. Cada uno pregúntese qué actitud tiene hacia la palabra de Dios. Y si no tiene la mejor actitud, se le hace aburrida o etcétera, pídale a Dios. Jesús dijo, Dios dijo, no tenéis porque no pedís. Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Luego dice, almas adúlteras, etcétera, ¿no? Pero no tenéis porque no pedís. Pídele de corazón y siempre obtendrás la respuesta. Aprende a disfrutar la palabra. Punto muy importante. Para poder aprender a disfrutar la palabra, tienes que darle reverencia. Y parte de la reverencia es darle un tiempo prioritario en tu vida. No es ya apenas, hoy no he leído, voy a leer. No. Si de la palabra de Dios depende el cambio de tu vida, tú tienes que darle el tiempo que merece. Un tiempo como el más valioso en tu día. Es que estoy lleno de actividad. Bueno, para eso están las mañanas. ¿Sí? Si tú inicias tu actividad a las 6, bueno, date 20 minutos, etcétera. Pero dedícale un tiempo. Y conforme eso vaya sucediendo, tú mismo vas a aprender a disfrutar y vas a ir viendo qué es tan importante que le vas a tratar de dedicar más tiempo. Recuerda el pasaje que leímos de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y requiere de un tiempo para Él. Tenemos que buscar el tiempo donde no seamos distraídos, donde los problemas de la vida no nos opaquen, pero tiene que ser un tiempo para Dios. Si de Dios dependen nuestras vidas, ¿qué le dijo Dios a través de la interpretación de Daniel cuando la escritura de la mano con Belsasar, el bisnieto de Nabucodonosor? A los dioses, honraste a los dioses de madera, de piedra, etc. Y el Dios en cuyas manos está tu vida, no honraste.
Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra felicidad está en las manos de Dios. ¿Por qué no lo estamos honrando como Él merece? ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera atrofiados. Y lo que nos restaura es la palabra de Dios. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, tanto la introducción de este salmo que vamos a ver en los próximos meses. Señor, pues tú permite que aprendamos a disfrutar del conocimiento de la palabra y empecemos a preparar nuestros corazones para poder recibir estas verdades y que penetren en nosotros de tal manera que transforme verdaderamente nuestras vidas. Padre, bendice a nuestra iglesia, manténla en la fe, en la sana doctrina, manténla, Señor, llena del Espíritu Santo y trabaja en nuestros corazones para que podamos nosotros ser objeto de tu misericordia, de tu amor y de tu cuidado. Señor, te pedimos porque tú traes salud a todos nosotros, salud espiritual principalmente, y todo es en nombre de Cristo Jesús. Amén.